Hermanos, en esta noche vamos a estudiar o a tener una clase acerca de lo que es la gematría que hay detrás de la menorá o detrás de la lámpara de Hanukkah. ¿Ok? Bendito el Eterno, la lámpara de Hanukkah. Recordemos primero la historia que hay detrás de Hanukkah. Estas fiestas ya ustedes saben que recién pasó, aunque yo aquí en la casa todavía tengo la decoración y todo eso, no la he quitado todavía, pero nos mantenemos en ella para mantener buena memoria y un recordatorio acerca de lo que es las promesas y de lo que son los milagros del Eterno. Amén. Porque el Eterno todos los días hace milagros en nosotros, unos días más que otros, pero el Eterno siempre está pendiente de todos nosotros los que esperamos en su misericordia y en su bondad. ¿Ok? Porque ustedes saben que el solo hecho de estar vivos en este tiempo, saludables, un que otro achaque, pero eso es mínimo, es un milagro realmente, y más aún participar de esta esperanza tan grande que es la esperanza del Mesías en la obediencia a la Torá y al mandamiento. Esto realmente es una bendición. Baruch Hashem, bendito su nombre. Por eso realmente estamos muy agradecidos con el Eterno por tanta maravilla que Él hace con cada uno de nosotros. Entonces, a través de ella podemos entender lo que el Eterno de Gloria nos enseñaría después a través de los chalías, los apóstoles, en sus documentos. Hermano Ángel, venga, aquí está su hijo conectado. Ángel Junior, aquí está tu padre. Shalom. Puedes encender el micrófono, hermano. Sí. Puedes saludar aquí a tu... Hola, Angelito, Yesha, David. Hola a ti, bendiciones, Shalom. ¿Puedes encender la cámara? Sí. El hermano Gonzalo también. Aquí tenemos la visita también del hermano Gonzalo de Bucaramanga. Shalom, un saludo para todos mis hermanos, aquí gozándonos con nuestro Moré en vivo y en directo. Lo estamos disfrutando. ¿Sí o no, hermanos? Amén, amén. Aquí estamos todos bendecidos con la presencia de los hermanos. Y lo estamos trasnochando también. El hermano Ángel de allá de México, que es una bendición tenerlo acá con nosotros en la casa, y al hermano, la familia Ortega, que están aquí también de ahí de la ciudad de Bucaramanga. Amén. Sí, aquí estamos. Entonces, un saludo, ahí lo dejamos con el chat para que siga con la enseñanza. Bendiciones. Amén. Shalom. Amén. Ok, hermano. Ustedes recuerdan que Hanukkah es el milagro de las lámparas que duraron encendidas 8 días con tan solo un poco de aceite que literalmente duraría unas cuantas horas o minutos, pero que por intervención divina duraron 8 días mientras se procesaba el aceite, enmarcando así el gran milagro de la recuperación del templo y de la derrota de los enemigos. Por eso, cuando leemos en Juan, capítulo 10, verso 22, dice: llegó entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén y era invierno. O sea, en esa época le decían la fiesta de la dedicación. Ya con los años, en este tiempo moderno,
ya se le dice la fiesta de Hanukkah. Hanukkah. Entonces, la fiesta aquí nombrada de la dedicación es lo que hoy en día se llama Hanukkah, que es la celebración de este gran milagro, donde por decisión rabínica se tomó de la figura de la menorá, o sea, la lámpara de los 7 brazos, y se le extendieron 2 brazos más para así ajustar los 9 y de esa forma celebrar la fiesta de Hanukkah cada año en la fecha que corresponde. La parte codificada y la gematría en este aspecto es lo que luego vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12. Entonces, ahora vamos a entrar en materia sobre la otra parte, el otro aspecto en referencia a la fiesta de Hanukkah y su significado ya después de esta fecha del primer siglo. Cuando los chalías, los apóstoles, escriben sus cartas, sus documentos, el apóstol Pablo, hablando de los dones y de los ministerios, vemos claramente que son mencionados 9. 9. ¿Ok? Como leeremos a continuación. 1 Corintios 12, verso 7 dice: a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho mutuo, o sea, para provecho de todos. Porque a uno, por el Ruach, les da la palabra de sabiduría. A otro, palabra de conocimiento, según el mismo Ruach. A otro, fe, por el mismo Ruach. A otro, dones de sanidades, por el único Ruach. A otro, operaciones milagrosas. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, distintas lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. ¿Ok? Pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Ruach, repartiendo en particular a cada uno como él quiere. O con esta palabra final. El Ruach reparte a cada uno como él quiere. ¿Ok? Como él quiere. O sea, de acuerdo a las capacidades espirituales que tenga la persona, el creyente, de acuerdo también a las capacidades intelectuales, de acuerdo a su proceso de santidad internamente que la persona tenga, o sea, obediencia a la palabra. No olvidemos que lo que hace santo, lo que hace kadosh a un creyente es su forma en que la persona obedece la Torá, obedece al mandamiento. No se trata de hacer muchas oraciones, ni hacer muchos ayunos, ni de ser una persona con cara de humilde, que lo que hace santa a una persona. Lo que hace santo a una persona es la obediencia al mandamiento. ¿Ok? Mientras más se perfeccione la obediencia al mandamiento en usted, en cada uno de nosotros, más kadoshim, más santos somos. Perfeccionamos más la santidad en nuestras vidas. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, yo quería que miráramos acá, hermanos, porque aquí hay unas particularidades muy especiales, porque en esta primera parte menciona palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidades, operaciones milagrosas, profecía, discernimiento de espíritus, distintas lenguas y interpretación de lengua. Entonces aquí tenemos exactamente 9 manifestaciones del Espíritu. 9 manifestaciones del Espíritu.
Ahora, la manifestación del Ruach, el Eterno lo hace a través de estos 9 dones para edificación de la Keilah, de la congregación. Pero luego más adelante, en el mismo capítulo donde el apóstol habla acerca de los ministerios, también habla de 9 ministerios, que son apóstoles, profetas, maestros, poderes milagrosos, dones de sanidad, capacidades para ayudar, capacidad para administrar, géneros de lenguas, y implícitamente más abajo, en el verso siguiente, se menciona interpretación de lenguas. Ahora, cuando miramos, hermanos, algo muy curioso que hemos descubierto aquí en la Escritura, a estas alturas, nos damos cuenta de que todo esto que tiene que ver con los dones está repartido en 3 secciones. 3 secciones, que son dones, ministerios y actividades. 3 cosas: dones, ministerios y actividades. Y lo mejor es que esto está escrito en la palabra ahí mismo. 1 Corintios capítulo 12. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 6. Dice: ahora bien, vamos a mirar esto bien. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Ruach es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Eterno es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Elohim, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces aquí nos damos cuenta de la división que hay: dones, ministerios y actividades. ¿Ok? Dones, ministerios y actividades. Y mire que eso está aquí en la palabra. O sea, no se trata de un SketchUp, de una forma de preparar una enseñanza, sino que eso está aquí mismo en la Escritura, las 3 divisiones. ¿Ok? Dones, ministerios y actividades. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos primero, en la primera parte de 1 Corintios capítulo 12, donde habla de palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia, en otras versiones dice ciencia, o palabra de conocimiento, que es lo mismo, ciencia y conocimiento. A otro, el don o el espíritu de fe, que también es dado por el mismo espíritu. A otro, los dones de sanidades por el único espíritu. A otro, operaciones milagrosas. A otro, profecía. A otro, discernimientos de espíritus. Y a otro, distintas lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Entonces nos damos cuenta, hermanos, todo lo importante, que aunque la fiesta de Hanukkah no fue una fiesta instaurada por el Eterno, porque la fiesta de Hanukkah se deriva a raíz de un acontecimiento que ocurrió un poquito antes del primer siglo. O sea, unos 150, 140 años antes de Mashiach fue que ocurrió el evento de allá de Hanukkah, cuando los judíos, el pueblo hebreo de Jerusalén y de Judea, lograron sacar a los griegos de allí, quienes los habían asolado por mucho tiempo, les habían quitado la libertad de culto y le habían quitado la libertad de
de practicar la Torá. Baruch Hashem. Quiero saludar también a la hermana Cecilia Esparza. Bienvenida, hermana Cecilia, en el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashia. Amén. Ok. Entonces vamos a concentrarnos a escudriñar en esta parte todo esto que tiene que ver con los dones o con los ministerios o con las actividades. Yo espero que hayamos entendido esta parte, que todo esto que tiene que ver con los dones espirituales está dividido en 3 fases: dones, ministerios y actividades. Esto está en 1 Corintios 12, 4 al 6. Amén. Bendito el Eterno. Muy bien. Ahí mismo en el capítulo 12 de 1 Corintios, verso 28, dice: a unos puso Elohim en la Keilah, primeramente apóstoles, los segundos profetas, los terceros maestros, luego poderes milagrosos, dones de sanidad, capacidades para ayudar y capacidades para administrar. Ojo con esto. Mire que esto aquí no tiene nada que ver con asuntos internos a nivel personal, sino a nivel congregacional, porque habla del apostolado, habla de los profetas, que son los que enseñan y predican la Torá, la palabra. Lo tercero son los maestros de la Torá, los que instruyen, los que enseñan la Torá. Porque una cosa es anunciar la buena nueva como mensaje, que en el mundo cristiano le llama el mensaje evangelístico. ¿Ok? Evangelístico. Pero otra cosa es maestros, o sea, los que traen la instrucción, los que traen la instrucción directamente de la Torá para instruir a una persona en justicia, como dice la palabra. Luego están los poderes milagrosos, o sea, tener esa capacidad de ejercer milagros. No estamos hablando de orar por un dolor de cabeza, por una fiebre, por un dolor o una enfermedad. No, cuando se habla de poderes milagrosos, se está hablando de un don que tiene que ver con milagros más fuertes, como resucitar un muerto, como crear una provisión divina, como lo que hizo Yeshua con el acto de la multiplicación de los panes y los peces, ¿ok? Que esos son milagros ya más grandes y un poco diferentes a lo que es un don de sanidad, ¿ok? Pero luego también está lo que es el don de sanidad y las capacidades para ayudar. De esto casi no se habla. Usted sabe que en las congregaciones siempre se levantan personas que les gusta ayudar. ¿Qué hay para hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hagámoslo así. Y son personas que tienen esa iniciativa de organizar, de ayudar. Cuando pasa una calamidad, cuando hay alguna necesidad, ahí están esas personas para ayudar. Y lo de ellos es estar pendiente de todo. De todo para ver en qué aportan, qué ayudan, qué hacen, etcétera. Entonces eso es lo que llama capacidades para ayudar. Pero también hay otros que tienen la capacidad administrativa, o sea, la capacidad de administrar asuntos y cosas que tienen que ver con la congregación. Gente muy organizada, gente que está pendiente de todo, que lo escriben todo, que este recibo hay que ponerlo acá y hay que anotar esto aquí, todo eso. Eso es un don también que se ejerce dentro de la congregación, porque todos no tenemos esa capacidad de la parte administrativa en cuanto a los asuntos de la Keilah, de la congregación, ¿ok?
Y luego pues tenemos ahí, como dice en el verso 30, verso 29, géneros de lenguas. Entonces pregunta Pablo, ¿son todos apóstoles? No. ¿Todos son profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Acaso todos hacen milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. ¿Ok? Entonces aquí vemos que también menciona 9 manifestaciones que ocurren dentro de la Keilah. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, uno piensa que todo termina acá, pero todo no termina ahí. Sino que también en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo también menciona 9 manifestaciones espirituales, pero estas son individuales, particulares. Ojo con esto. Con esto hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Porque todo lo que tiene que ver en este capítulo de 1 Corintios 12 tiene que ver con los dones, los ministerios y las actividades a nivel de don para administrar, para ayudar, para sanar, para traer bendición, para operaciones milagrosas, para las lenguas, para interpretación de lenguas, para profecía, para el maestro, para enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el Gálatas capítulo 5 ya habla también de unos dones, pero ya no se trata a nivel de don, sino de fruto, el fruto del Espíritu. ¿Ok? Dentro del creyente, todos tenemos que dar un fruto espiritual para poder vivir una vida a plenitud, como una muestra de estar realmente en Mashiach. ¿Ok? Cuando hablamos de los dones y manifestaciones y administraciones, es para edificación del cuerpo del Mashiach, o sea, la congregación, la Keilah. Pero cuando hablamos del fruto del Ruach, es algo necesario que debe de haber en cada creyente como fruto de su obediencia a la Torá, de su entrega a la Torá, al Eterno. Entonces, nosotros no podemos centrarnos meramente en los milagros, en las lenguas, en todo eso, sino también en el carácter, en el comportamiento de la persona que está ejerciendo una vida en Mashiach. Entonces, habla de el fruto. Gálatas 5:22. Mire cómo dice. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. En contra de tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir eso de que no hay ley? Hay gente hay personas o teólogos que malinterpretan este texto. Que si una persona tiene todos estos frutos, no necesita guardar la Torá. No está hablando de eso. Sino que está hablando es que aquí está hablando es de características propias de una persona que realmente está bien en la Torá. Aparte de los dones, porque una persona puede tener don de sanidad, pero ser envidioso, ser rencoroso, ser vengativo, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que el Eterno quiere es que nosotros, aparte de tener algún don, sea de maestría, de ciencia,
de sanidad, de interpretación de lenguas, aparte de todo eso, o ser un buen administrador o un buen colaborador, etcétera, etcétera. Muy importante que esa persona tenga frutos. Frutos. No el fruto de su trabajo allá en aquellos dones que tienen que ver con los ministerios y las actividades, sino el fruto personal en cuanto a su carácter, a su comportamiento, o sea, lo que emana de la persona. Porque mire lo que dice la palabra: gozo, o sea, la alegría, amor, shalom, la paciencia, cultivar la paciencia. Ustedes saben que muchos de ustedes o muchos de nosotros no tenemos paciencia, somos impacientes, nos desesperamos, queremos todo ya y que todo sea como nosotros digamos, etcétera, etcétera. Y eso hay que pulirlo, eso hay que ponerlo mejor en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. La benignidad, o sea, ser benignos o misericordiosos. La bondad, la fidelidad, ser fieles. Primeramente a la Torá. Segundo, a los principios de la Torá. Ojo con eso. Ser fieles a la Torá, al Eterno, y a los principios de la Torá, porque la Torá tiene el mandamiento, pero ese mandamiento nos lleva a tener principios. Y esos principios nos lleva a las cualidades, que dentro de las cualidades está la mansedumbre, la templanza. La templanza tiene que ver con el control. Si a usted su médico le dijo, vea, usted tiene problemas con el azúcar, pilas, ojo, no coma mucho dulce, no pase mucho por la panadería, ni coma mucho dulce porque vas a tener problemas. ¿Ok? Ahora no vaya a decir usted, no, que va, yo voy a comer dulce. Ahí en la congregación yo tengo un hermano que ora por los enfermos y son sanados. Nosotros no podemos hacer eso. Eso es abusar y eso es tentar al Eterno. Y la Escritura dice muy claro, no os engañéis, Elohim no puede ser tentado. Porque hay personas que son así, hay personas que saben que tienen una condición médica, sea del azúcar o el colesterol o de la presión alta, la presión baja, y no pueden comer ciertos alimentos o hacer ciertas actividades, pero a veces tratan de abusar. Que porque el Eterno verá qué hace conmigo, o el Eterno me va a sanar, o en la congregación hay un hermano que ora por mí y me va a sanar. No, eso es abusar. Abusar. Cuando uno está joven, pues uno está saludable y realmente uno no tiene nada, pero a través de la vida, de los excesos en el trabajo, en algunas actividades de la vida que uno también asuntos, costumbres alimenticias que uno tuvo a través de la vida, entonces eso pasa a su factura al cabo de los años. Cuando yo ya pasa al quinto piso o el sexto piso, todas esas cosas empiezan a pasarle la factura a uno a través de las enfermedades, de algunas condiciones médicas. Entonces, ahí es donde viene la templanza, el control, de que tenemos que controlarnos de esos deseos, de esas cosas que queremos. Baruch Hachén, porque si no nos va a ir mal. Vamos a tener quebrantos de salud, vamos a tener recaídas y ahí es donde vienen los problemas. Baruch Hachén. Entonces, la templanza forma parte del fruto del Espíritu, no es un don. No es un don. O sea, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y la templanza no son dones. Ojo con eso. Estos no son dones. Estas características o estas cualidades son y deben de ser el fruto
que cada creyente que está en Mashiach debe de dar en su vida. Estar siempre gozoso. Procurar el shalom. Cultivar la paciencia. La benignidad, o sea, ser benignos, como dice Pablo, ser benignos unos con otros. Hay un texto, Santiago, o sea, Jacob, Jacob 1:13. 1:13 dice: nadie que es tentado, mire usted aquí esta cita tan importante, nadie que es tentado diga, yo soy tentado por Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ojo con esto. Él no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído por sus propios deseos y es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, engendra el pecado, y el pecado ya desarrollado da a luz la muerte. Por eso dice, no os engañéis, hermanos míos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él, porque quiso, nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ojo, porque Él nos engendró con la palabra para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué es lo que quiere decir esto de primicias de sus criaturas? Tiene que ver, hermanos, con la nueva creación, cielo nuevo, tierra nueva que Él va a hacer. Él lo primero que va a crear o que ya ha creado son los creyentes, la Keilah, la congregación. Van a ser los primeros. Ya luego viene la otra creación. O sea, ahí nos damos cuenta que el Eterno va a hacer todo invertido. En esta creación en la que estamos viviendo, el primero creó las cosas, los animales, todo tipo de animales y criaturas, y a lo último creó al hombre, a su imagen y semejanza. ¿Ok? El hombre quedó de último. Pero ahora, en la nueva creación que Él va a hacer, el hombre ya ha sido creado y viene a partir de este mundo, de esta creación, de esta era. Por eso dice, primicias de sus criaturas. ¿Dónde está el contexto de esto? Yo espero que usted lo tenga ahí en la lengua, en la punta de la lengua. Los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. O sea, en esta era, en esta creación, el varón, el hombre, fue creado de último. Fue lo último que el Eterno hizo. Hizo todo, las estrellas, el universo, los planetas, el agua, las montañas, los desiertos, los valles, los ríos, las plantas, los peces, los animales, las aves, peces terrestres, cuadrúpedos. Todo lo hizo hermoso y por último puso a Adán a su imagen y semejanza. ¿Ok? El último, como dice Pablo. Y de último, como si fuera un abortivo, me llamó a mí. Dice Pablo así. Pero en la nueva creación, los creyentes, los que sobrevivan, los que van a sobrevivir de esta era, ojo con eso, los que vamos a sobrevivir de esta era, de esta creación, que vamos a pasar a la otra, pero pasaremos como primicias de lo que se va a crear en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Amén. Baruch Hashem. Bendito sea su nombre. La nueva creación. Ahora,
Lo que nosotros, hermanos, tenemos que mirar ahora en este tiempo y en este momento es el tratar de superar, el tratar de mejorar más bien nuestra relación con el Eterno a nivel individual. ¿Ok? Nuestra relación con el Eterno a nivel individual. Porque a veces hay una tendencia en el ser humano de mirar al prójimo, de juzgar. ¿Ok? Siempre el vicio de juzgar y de mirar hacia afuera y descuidamos mucho nosotros mismos. ¿Cómo estamos? Porque nos gusta hacer comparaciones, ¿no? Yo soy mejor que aquel hermano, yo soy mejor que aquella hermana, y todas esas cosas, y nos volvemos jueces como si fuéramos superiores. Para una persona ser juez tiene que ser perfecto, ¿ok? Tiene que ser perfecto para poder tener ese don de juzgar. Pero ¿qué ocurre? Que cuando una persona alcanza la perfección, o alcanza un nivel elevado de comportamiento, de consagración, de vida en Mashiach, esa persona ya no va a juzgar. No va a juzgar. ¿Por qué? Porque cuando uno alcanza un grado de carácter espiritual, no vamos a decir de comportamiento, sino de carácter espiritual en cuanto a la obediencia, en cuanto al don o al privilegio de poder alcanzar el espíritu, el fruto del espíritu, el gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, bondad, mansedumbre, templanza. Cuando uno logra alcanzar este grado de acercamiento y de ese shalom en el eterno, entonces prácticamente ahí uno es que baja ese espíritu de juzgar, de mirar hacia afuera, porque para usted alcanzar, para nosotros alcanzar el verdadero amor, el verdadero gozo, la verdadera paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fidelidad, esa mansedumbre, esa templanza, hay que pasar por muchas cosas, ser probados de una manera y de otra, pasar por muchas situaciones. Entonces, uno cuando llega a esa cúspide, a ese lugar, a esa posición espiritual con el Eterno y con uno mismo, ya uno está tan curtido, ya uno está tan, ¿cómo es la palabra? Hay un dicho que dice que nadie sabe por lo que uno pasa, y es la verdad. Todos pasamos, todos tenemos nuestras historias de sufrimiento, de pruebas, de luchas, de superaciones. A veces uno ve a una persona que triunfa en alguna área de su vida. Y mucha gente, especialmente la gente envidiosa, solamente se fijan en la persona cuando está ya en su momento cumbre de éxito, de triunfo, pero nunca miran por dónde tuvo que pasar, lo que tuvo que hacer, el camino que tuvo que recorrer para llegar allá. Nadie mira eso. Solamente miramos el presente. Pero mucha gente no mira, hermano, no miramos el recorrido que esa persona tuvo que dar, por dónde tuvo que pasar, el esfuerzo, el sacrificio que tuvo que hacer para alcanzar ciertos logros en la vida. Nadie mira eso, hermanos. Pero el que lo logra, el que llega allá, va a mirar con ojos muy diferentes a los demás, que van apenas en el camino, que van apenas en la trocha. Filipenses capítulo 2, 3 y 4, dice: nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a nosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás.
considerad entre vosotros lo que hubo también en Yeshua nuestro Machía, el cual, ojo con esto que vamos a leer acá, el cual, existiendo en forma de Elohim, no quiso por usurpación ser igual a Elohim, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte del madero. Por lo cual, Elohim también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre, o un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre? Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los chamaín, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua Hamachía es Yahweh, para gloria de Elohim Padre. Tenaz. ¿Se da cuenta usted cómo funciona todo? Si usted le cuenta el final del cuento o de la película o de la historia, la persona va a ver el personaje allá triunfante y todo eso, pero de pronto va a empezar a detallarlo y a buscarle errores. ¿Ok? A buscarle errores. ¿Por qué? Humanamente a veces se obra de esa manera, porque la persona no vio por dónde qué camino tuvo que recorrer la persona para llegar allá. Y hay gente que le toca duro. ¿Ok? Hay gente que tuvo y tiene y está haciendo sacrificios inmensos, hermanos, para llegar a un logro. Bendito el Eterno. Que eso la gente casi no lo mira, hermano. Nosotros no miramos eso a veces. No miramos eso. El sacrificio, las madrugadas, la abstinencia de esa persona, todo lo que se estuvo para estudiar, para trabajar al mismo tiempo, estudiar, atender otros asuntos, pero le dio, fue constante, se esforzó y siguió adelante, que logró lo que quería lograr. Bendito su nombre. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado. Por eso dice el verso 3, no hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando los unos a los otros como superiores a nosotros mismos, no mirando cada cual su propio interés, sino también el de los demás. ¿Ok? El de los demás. Y pone el ejemplo del mismo Machía. Si nosotros entendemos y sabemos y creemos que Yeshua es Yahweh, que Yahweh es Yeshua, ahí vamos a entender lo que está escrito acá. Y eso es lo que dice la escritura. El cual existiendo como Elohim. Lo que pasa es que aquí añadieron la palabra como en forma de Elohim. Pero eso es un texto añadido, es una palabra añadida. Dice, el cual existiendo como Elohim, no quiso por usurpación ser igual a Elohim, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma humana de siervo, de esclavo. Porque Yeshua no vino aquí reclamando adoración o reclamando, yo soy el jefe, yo soy Elohim, a ver, órenme, adórenme, como hacen los Césares allá en Roma, que pedían obediencia absoluta a la gente, a los súbditos, que obligaban a la gente a que los adorasen, y al que no lo adorasen le daban, lo mataban. ¿Por qué? Porque esa gente ilusa, que se creen siendo de polvo y de barro, se creían dioses. No, Yeshua no vino aquí reclamando nada. Él vino en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallándose aún en esa condición, con todo y eso se humilló más. Ojo con eso, se humilló más
y se humilló a sí mismo para hacerse obediente hasta la muerte y la muerte en el madero. Porque en la época de Mashiach, una de las muertes más horrendas dentro de tantas formas de morir era morir en un madero, en una estaca. Eso no era fácil, hermanos. Cualquier persona, si le preguntan, ¿usted cómo quiere morir? ¿Pasado a espada, quemado o en el madero? Pero uno decía, no, deme un golpe de una que me mate, o sea, que no falle, que de una me apague la luz. Pero en el madero no. Porque el madero era una muerte lenta y una muerte dolorosa. Y aparte de eso, una muerte humillante, porque la persona lo clavaban en esa estaca completamente desnudo o desnuda. ¿Ok? Eso era una cuestión muy complicada. Y sobre eso, hermanos, el sufrimiento, el dolor que provocaba la posición ahí en la estaca, esos dolores en el cuerpo y especialmente aquí en el pecho, en los pulmones, una muerte complicada, hermanos, una muerte complicada. Mas, sin embargo, Yeshua, sabiendo todo eso, él se expuso, se ofreció a vivir ese tipo de muerte. Él pudo haber pedido una muerte a espada o un golpe en la cabeza y ya, se acabó todo. Pero no, tal cual como estaba escrito y como debía de ser, porque él tenía que sufrir esos dolores, porque esos dolores eran para nosotros. Por eso dice el profeta, él llevó nuestros dolores. La tuvimos por herido, por azotado, por molido, pero todo eso fue por nosotros. ¿Ok? Entonces, cuando usted entre al reino y veamos la honra, la gloria, la majestad, la magnificencia, el honor que Yeshua va a vivir y va a recibir en el reino y en la eternidad, nosotros cuando lo miremos, cuando lo veamos, digamos, lo merece. Se lo ganó a pulso. Eso no fue que se hizo un decreto y adórenme todos o clámenme todos. No, se lo ganó y bien ganado. Bien ganado. Baruch Hashem. Entonces, cuando se cumpla en usted, hermanos, el Salmo 23. Este salmo tiene una palabra ahí muy interesante. Salmo 23. El verso 5. Mire cómo dice. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, preparas mesa. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que a usted le preparan un banquete delante suyo y en presencia de los que te asolieron, o sea, los que te probaron, los que te injuriaron, los que te persiguieron, los que hablaron mal de usted, los que pensaron que usted no iba a ser capaz, los que pensaron que usted no servía para nada, los que pensaron, te desearon todo el mal de la vida, todo el mal del mundo. Todas esas personas que te desearon mal, que te asolearon, que te persiguieron, que hablaron mal de usted, mintiendo, etcétera, 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 ellos van a estar ahí cuando el Eterno te dé el premio, cuando el Eterno te dé la bendición. Por eso dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite, o sea, con bendición. Mi copa está rebosando. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Esto debe ser en nosotros una esperanza, porque
a veces uno quiere vengarse, uno quiere pelear, llamar a la gente a cuentas. Venga, a ver, ¿usted por qué dijo esto? Usted me faltó al respeto, usted tal cosa, usted esto. O sea, como exigiendo un respeto. No que no lo merezcamos, sí lo merecemos. Pero a veces queremos imponerlo o queremos exigirlo y hay momentos en que eso hay que dejárselo al Eterno. ¿Ok? ¿Para qué? Para que podamos vivir este momento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Baruch Hashem. Bendito sea su nombre. Amén. Bueno, ahora vamos a concentrarnos, hermanos, un poco acerca de nosotros, individualmente, en relación a nuestro carácter espiritual, nuestro carácter moral, nuestro carácter personal en relación a la palabra. ¿Ok? Porque todos tenemos pasiones, como dice Pablo, pasiones que combaten en nuestra vida. Bendito el Eterno. Porque a veces no tenemos paciencia, porque a veces la vida ha moldeado nuestro carácter. Hay personas que tuvieron una niñez muy dura, mucho abuso, muchas injusticias, mucho menosprecio, o hay personas que les tocó una niñez muy buena, súper protegidos por los padres, por no decir sobreprotegidos, una situación económica muy buena, un hogar muy estable, y realmente nos fue bien. A algunos les fue bien en la vida, en la parte de la niñez. En su niñez les fue muy bien. No hay de qué quejarse. Buen ambiente familiar, buena economía en la casa, nunca faltó la comida, nos divertimos y jugamos, íbamos a las quebradas a coger mangos, guayabas y frutas y una cosa y la otra, y los juegos infantiles de esa época que hoy en día son muy diferentes, y hay gente que le fue bien, luego la escuela en la primaria, luego la secundaria, luego la universidad, y hay gente que realmente, hermanos, de la vida no tiene muchas quejas, les fue muy bien. Pero ese tipo de personas, esa vida que llevaron, los puede llevar como a cierto orgullo, como a cierto, llamémoslo complejo, pero más bien orgullo, de pensar de que ellos merecían todo eso porque eran muy buenos. ¿Ok? Mire usted hasta dónde va el hipérbole, la exageración. Hay personas que piensan que eso lo vivieron así de bueno porque ellos lo merecían y porque yo lo merezco. Entonces tratan de ser más que los demás o se consideran mejores que los demás. ¿Ok? Entonces, hay veces, hermanos, que las bendiciones le hacen daño a las personas. En vez de hacer un bien, hacen daño. A ver, hermana Niurka, qué bendición. Romanos 12:3. Hay un texto para esto. Vamos a ver cómo dice el texto. Romanos 12:3 dice: ordeno pues, por la gracia que me fue dada, a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar de sí mismo, sino que piense con sobriedad,
según la medida de fe que Elohim dio a cada uno. ¿Ok? Y es la verdad. Y mire cómo se distribuye esto. Porque así como un cuerpo, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así los muchos somos un cuerpo en el Mashiach y cada uno miembro los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo, según la analogía de la fe. Si es diaconado, o sea, los que sirven en el servicio y el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que comparte, que lo haga con generosidad, el que cuida de los demás, que lo haga con diligencia, y el que hace misericordia, que lo haga con alegría. ¿Ve? Entonces, aquí está haciendo un complemento, hermanos, acerca de cómo personalmente nosotros debemos de administrar el don o de administrar nuestro carácter espiritual que la vida ha forjado en nosotros. Porque, hermanos, hay mucha gente que les tocó una vida dura, no muy fácil, una niñez dura, de hambre, de necesidad, les tocó andar descalzos, había mucha pobreza en la casa, les tocaba salir a trabajar para ayudar en la casa, en vez de un niño estar estudiando en la escuela, le tocaba más bien irse a trabajar para ayudar en la casa porque había necesidades. ¿Ok? Entonces, este tipo de cosas, hermanos, tanto como al que le fue muy bien en su niñez, que lo tenían todo, la persona puede tomar dos caminos. Uno es el camino del orgullo y la soberbia. Es que yo merezco esto porque yo viví así. Otro es el camino de la humildad. ¿Por qué el de la humildad? Por el camino recorrido. Porque hay caminos, hermanos, como dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Entonces, uno de acuerdo a lo que uno vivió, uno toma una decisión, o volverse un amargado, o volverse un altivo, un soberbio. Un soberbio. ¿Ok? Porque hay personas que viven bien, tienen una buena economía y piensan que aquellos que no tienen una buena economía en este momento solo merecen por desobedientes, por pobretones o por... en cambio yo sí lo merezco porque... En fin, esa soberbia, ese orgullo y esas cosas, hermanos, uno tiene que aprender a vivir y a tener unas actitudes, hermanos, de humillación, de humildad, de sencillez, no creernos más que los demás, porque aquí nadie es más que los demás. Aquí el único que está por sobre nosotros es Yeshua. ¿Por qué? Porque él venció algo que nosotros, nadie, ni por más rico que sea, ni por más sabio que sea, ni por más coronas o títulos que tenga, puede lograr, que es la inmortalidad. ¿Ok? Así como muere el rico, el que lo tuvo todo, el que lo tiene todo, muere el pobre y van a dar al mismo hueco, como dice Eclesiastés. Los dos van a dar al mismo hueco. De pronto la decoración del hueco de uno sea mejor que la decoración del otro, pero terminan iguales. La decoración no tiene nada que ver. Una tumba adornada en mármol, en losa, un mausoleo, con una tumba de un pobre que solamente un hueco en la tierra, pero los dos tienen el mismo final. ¿Ok? Entonces, ¿para qué uno sentirse o creerse más que los demás en la vanidad o en el orgullo? Si todos vamos a terminar igual.
Y el único que pudiera juzgarnos y que puede hacerlo con toda autoridad y que puede burlarse de nosotros por ser mortales es Yeshua. Mas, sin embargo, él no lo hace. Sino que más bien él, en su misericordia, en su rajem, en su amor y en su bondad, él abrió un camino. Que Pablo lo dice, abrió un camino a través de sí mismo para que otros alcancemos lo que él alcanzó. ¿Ok? Eso es maravilloso. Porque Yeshua, él resucita, se resucita a sí mismo, pero él no dice, lo conseguí, esto es para mí solo. No, él quiere compartir esa gloria con nosotros. Pero para nosotros alcanzar esa gloria, tenemos que seguir el camino y pasar por donde él pasó. Pasar por donde él pasó. Increíble eso. Entonces, por eso estos textos, especialmente Gálatas 5:22, el fruto. Este es un camino. La primera fase del camino es la Torá, la obediencia al mandamiento. O sea, mire usted cómo nos estamos dando cuenta cómo es que podemos alcanzar y llegar hasta donde llegó Yeshua. Hay que seguirlo a él. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que transitar, caminar en obediencia por ese camino por el que él transitó. Y él no transitó por un camino del orgullo, de la vanidad, de la amargura, de la tristeza, de dar lástima. Él no transitó por el camino. Ni él inspiró lástima. El catolicismo sí usa esas estatuas de un muñeco inspirando lástima. Si usted se pone a mirar, hermanos, todos esos ídolos que hay, la mayoría de esos ídolos no tienen un rostro de coraje, de esfuerzo. No, todos están inspirando lástima. ¿Ok? Y nosotros, hermanos, no estamos para eso. La Torá no nos lleva a eso, a inspirar lástima en los demás. ¿Ok? Entonces nosotros no tomemos esa costumbre de inspirar lástima, de ninguna manera, sino poner cara de mármol, cuero duro, y arrancar y empezar a caminar, a soportar toda desavenencia, todo problema, toda situación que se vaya presentando en nuestra vida, no nos produzca desánimo, sino ir siempre detrás de nuestras aspiraciones, detrás de nuestros sueños, detrás de lo que nosotros anhelamos, porque hay dos cosas en la vida que nosotros anhelamos. Una es la de nuestros logros profesionales, a través del estudio, a través del esfuerzo, a través del sacrificio, alcanzar nuestras metas. El que quiere ser médico, el que quiere tener una carrera, el que quiere tener una profesión, el que quiere vivir bien a través de su esfuerzo, de su trabajo. Pero también el otro logro, el cual nosotros debemos de aspirar, es el logro de la salvación, porque no todo termina con la muerte. Después de la muerte hay otro mundo, todo sigue. Nada se acaba, todo sigue en cuanto a la vida. Las cosas materiales aquí sí se acaban, tienen su término. Si usted tiene en este momento un celular nuevo, recién comprado, nuevecito, sepa y entienda que dentro de 2 años ese celular ya hay otros que lo superan, que lo van a superar, van a salir cosas nuevas. Y ese celular o esa computadora o ese laptop o esa tablet, eso tiene su término de vida. No permanece, no es eterno. Entonces, dentro de toda esta vida en que vemos cómo las cosas pasan, cómo las cosas se consumen, cómo las cosas se acaban, se envejecen, tengamos en nuestra mente esa aspiración de la eternidad, de lo eterno. ¿Ok? Por eso es que el texto dice, y puso eternidad en sus corazones.
Eso es un don de parte del Eterno sobre la raza humana, que Él puso en sus corazones, en sus mentes, el concepto y el conocimiento de que hay una eternidad, de que no todo termina con la muerte, sino que sigue, sigue. Y eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de cultivar en nosotros. Cómo alcanzar la eternidad. Ya tenemos una guía que es Yeshua. ¿Ok? Yeshua es el precursor. Yeshua es el precursor de lo que es la eternidad. Entonces, no estamos tan mal del todo ni tan ciegos para alcanzar ese privilegio, sino que tenemos una guía. Y Yeshua, por eso es que Yeshua vino aquí a la tierra a mostrarnos el camino. Y Él nos dice, ¿quieren llegar donde yo llegué? Ahí están mis huellas, ahí está el camino. Anden por él. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros estamos en este tiempo procurando. Transitar por este camino. Por eso dice el profeta, el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará de él, porque él nos guiará. Amén. Ahora, regresando un poco a lo que son los dones, porque muchas personas se preguntan, o sea, más que todos los que estuvieron en la iglesia cristiana, en comunidades de corte pentecostal, donde estaban las personas que hablaban en lenguas, los que tenían dones de sanidades, porque hoy en día, pues en las raíces hebreas, de pronto estamos tan ocupados en el culto, en la forma de hacer el Shabbat, en las velas, el pan, el talit, la kipá, y cómo hacer el Shabbat, la mesa, y luego cuando viene la fiesta, si es Pesaj, hay que preparar una buena comida, una mesa bien bonita y todo eso. Y de pronto nos estamos enfrascando tanto en eso, hermanos, que nos hemos olvidado acerca de los dones, acerca del don de sanidad, acerca de el don de lenguas. ¿Ok? Y es importante abordar el tema porque el don de lenguas, el don de sanidades, el poderes milagrosos, eso forma parte y debe formar parte de nuestra vida, de nuestra práctica en la Torá. ¿Ok? Entonces, el don de lenguas, como lo dice claramente, es un don, pero no todos obligatoriamente tienen que hablar lenguas. Porque eso lo dice ahí mismo 1 Corintios capítulo 12, verso 28 en adelante. Porque primero menciona los dones, dice, apóstoles, profetas, maestros, poderes milagrosos, dones de sanidad, capacidades para ayudar, capacidades para administrar y géneros de lenguas. Pero luego el apóstol pregunta, ¿todos son apóstoles? Cuando yo estaba leyendo esto ahora, yo decía, no, porque es así. Yo pregunto, ¿todos son apóstoles? No. ¿Todos son profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Todos tienen dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Todos tienen interpretación de lenguas? No. O sea, si todos fuéramos apóstoles,
¿a quién administraríamos? No se podría. Si todos fueran profetas, ¿a quién le van a profetizar si todos son profetas? Imposible. Si todos fueran maestros, ¿a quién le van a enseñar si todos somos maestros? No habría quien enseñarle porque todos son maestros. ¿Ok? Si todos fueran o hicieran milagros, entonces ¿a quién le van a hacer milagros y todos hacen milagros? No habría un enfermo en la congregación. No habría una necesidad en la congregación porque automáticamente todos, o sea, no existirían necesidades. Entonces, si todo fuera perfecto, no habría necesidad de los dones. Si no hubiera necesidades, no hubiera necesidad de muchos dones. Si no hubieran enfermos, no había necesidad del don de la sanidad. ¿Estamos claros? Entonces, por eso es bueno entender esta parte. Es necesario, donde haya un maestro, tienen que haber unos alumnos sin mucho conocimiento para poder que el maestro les enseñe. Baruch Hachén. Mire todos estos días que hemos estado orando por muchos hermanos que han estado enfermos y el Eterno ha tenido rajén, ha tenido misericordia y los ha sanado. Otros en su voluntad se los ha llevado porque era el momento de recogerlos. Amén. Eso no quiere decir de que no hayamos tenido fe por ese hermano, por esa hermana, que el Eterno ya se llevó en su bondad. No es que sea eso, sino que aunque uno ore por un enfermo, si el Eterno a través de esa enfermedad se va a llevar la persona, lo va a recoger, por más que uno ore o haya alguien que tenga don de sanidad o don de milagros, el Eterno se lo lleva. Entonces, la persona que tiene el don de sanidad, no sentirse mal tampoco porque no fue sanada la persona. Ni nadie que le diga tampoco, es que usted no tenía la suficiente fe, mire que se murió de todas maneras, o esta enfermedad está ahí todavía. Tampoco se puede pensar de esa manera, hermanos. ¿Ok? O sea, los dones están ahí y se puede hacer, pero el que da la última palabra es el Eterno. ¿Ok? No olvidemos eso, hermanos. Nosotros aquí no somos jefes, ni mandamos, ni hacemos lo que nos da la gana, ni somos los que damos las órdenes, sino el que cumple el propósito y la voluntad en cada persona es el Eterno. Bendito su nombre. O sea, con la voluntad del Eterno no hay quien pueda. Él es el que da la última palabra y él es el que decide las cosas. A veces uno sí le toca orar y orar y orar por una persona, por meses, por años, y no pasa nada. No pasa nada. Entonces uno a veces piensa, porque uno es humano, y uno dice, ¿será que yo no tuve la fe? No tengo la fe suficiente, que mire que esto sigue ahí, este problema sigue ahí, esta situación sigue ahí. ¿Será que? A veces uno piensa cuestionarse a uno mismo y uno piensa, ¿será que me falta algo? Y uno empieza a mirar, ¿será que en qué estoy fallando? Que es que no hay respuesta. No es que haya una falla, sino que todas las cosas son en el momento del Eterno. El día y la hora que Él haya decidido. ¿Ok? Que Él haya tomado la decisión. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso uno tiene que ser sabio también en esta área, en esta parte, en esta cuestión, para uno no caer en ese tipo de cuestionamientos personales. O que nosotros cuestionemos a los demás, que no se debe de hacer. Hay cosas, hermanos, ocultas que solamente el Eterno conoce. Si nosotros tuviéramos ese conocimiento que tiene el Eterno de las cosas y de los asuntos de la vida, pues hombre, uno dice lo que tenga que decir. Pero como nosotros no sabemos, ignoramos la mayoría de las cosas, las ignoramos nosotros,
Entonces, por eso lo más prudente es callar, usar la prudencia, usar la sabiduría en ese aspecto de callar. Ahora, cuando hablamos, hermanos, del don de lenguas, que prácticamente es muy escaso en este tiempo en las comunidades mesiánicas, llamémoslas así, las comunidades de raíces hebreas de la Torá, que no se manifiesta mucho, y es debido a que la mayoría de los maestros de las comunidades mesiánicas o de raíces hebreas no hablan mucho del tema porque se han enfrascado mucho en el mandamiento, en la Torá, en el desarrollo del culto, el culto del Shabbat, en cómo vamos a hacer la fiesta y hay que adornar de esta manera y hay que hacerlo de esta manera. Y entonces se han enfrascado mucho en la halajá, en los halajot, y han descuidado esas áreas, o sea, el área espiritual, el área administrativa que tiene que ver con los dones, o en el área que tiene que ver con el fruto del espíritu. Ok, o sea, el carácter. El carácter. Porque nos acostumbramos a tratar con los hermanos que nos volvemos gruñones, nos volvemos de mal humor, nos volvemos cansones, nos volvemos criticones, nos volvemos, en fin, con carácter y unos comportamientos que no honran realmente la Torá, no honran la palabra. Entonces, a esa parte de la que en este tiempo debemos de trabajar todos nosotros. La paciencia, el gozo, la benignidad, ser benignos, ser bondadosos. No, es que yo a ese hermano tan cansón no me gusta ni saludarlo, ni ayudarlo, ni nada, porque ese hermano es muy cansón, ese hermano es muy traicionero, ese hermano o esa hermana esto, y empezamos a quejarnos. Entonces, claro, acumulamos tantas quejas sobre esa persona que impiden que tengamos bondad hacia esa persona. ¿Ok? Ese es el problema. Que nos volvemos jueces. Y nos consideramos como que somos los que pesamos en balanza a los demás. Y eso impide que usted ejerza su rajem, su benignidad, su bondad. Bendito el Eterno. Entonces, eso es lo que hoy en día tenemos que corregir. Que corregir. Y no descuidar todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Con el fruto del Espíritu. Entonces, cuando uno descuida esa parte, nos volvemos intemperantes, nos volvemos duros, jueces y señaladores. Este sí, este no, este está salvo, este está perdido, este sí es mi amigo, este no es mi amigo. Entonces, yo hablaba con los hermanos, con unos hermanos ahora, en el día, acerca de el comportamiento que había en el primer siglo, en la época de Machía. En la época de Machía habían escuelas, grupos que se formaron a través de la crisis que se generó con los griegos, con lo de Antíoco Epífanes. Trajo una crisis del templo, la gente no iba al templo porque habían sacerdotes que habían sido impuestos por los griegos. Se había profanado el templo, entonces la gente no quería ir allá. Y con razón, porque el templo estaba pasando por lo que Yeshua dijo, y Daniel también lo dijo, la abominación de la desolación o la abominación desoladora. La gente no quiso volver al templo. Entonces, ¿qué hacían? Para no perder el ejercicio espiritual y el estudio de la Torá, entonces se reunían en las casas, en algunos lugares.
Y así se fueron formando escuelas. Se fueron formando escuelas. Y ahí es que surgen los fariseos, los saduceos, los escribas, los doctores de la ley, los herodianos, los esenios. O sea, empezaron a surgir esos grupos. Y a veces esos grupos se reunían en un grupo y otro grupo a discutir asuntos de la interpretación del texto de la Torá, y convergían en algunas cosas y en otras cosas no convergían, y eso era normal. Pero ¿cuál es el asunto acá? De que todos ellos, aunque se diferenciaban en algunos puntos doctrinales de interpretación, todos convergían en el mismo Shabbat, en las mismas fiestas. O sea, el Shabbat los unía, las fiestas del Eterno los unía, la fe y la esperanza de Israel los unía. Y eso evitaba, hermanos, el sectarismo justiciero, el de juzgar. Evitaba eso. Entonces, es muy importante que nosotros mantengamos esa actitud, porque yo, ¿por qué voy a juzgar o voy a condenar a mi hermano que también celebra el Shabbat el mismo día que yo lo hago y a la misma hora que yo lo hago, las mismas fiestas? Porque yo lo voy a juzgar si estamos en el mismo camino, en la misma esperanza. Sería deshonroso para la Torá que estando en el mismo camino nos estemos dando zancadillas, nos estemos dando golpes para que no avance, este no avance, pero yo sí, y este no camine, pero yo sí, y estoy tirando, como uno ve en esos relatos o en esas películas de carreras que hacen trampas. Un mal corredor, ¿qué hace? Cuando ve otro que va adelante esforzándose, le pone la zancadilla, le pone la trampa para que se caiga y no siga adelante en la carrera, tenga que abandonar. Nosotros no podemos, hermanos, tomar este tipo de actitudes y de comportamientos, porque eso no honra la Torá, y llegar a uno allá a costa de la pérdida de otros, a costa de empujar, de estrujar, de destruir a otros en el camino. Eso no es llegar, hermanos. Así no llega nadie. Así no llega nadie. O sea, Yeshua, para llegar hasta donde llegó, él no lo hizo, hermanos, destruyendo a los demás, ni empujando, ni poniéndole trampas a la gente, sino el mensaje de él fue siempre: amaos los unos a los otros, tolerados los unos a los otros, ténganse paciencia, perseveren hasta el fin, caminen cada uno por su camine, en su esfuerzo, en su entrega, en su obediencia a la Torá, pero hágalo. No miren a la derecha ni a la izquierda para juzgar o para empujar o para ponerle una trampa al otro. No, usted siga y siga. Si a usted le ponen la trampa, no le preste atención a eso, ni se deje dañar el corazón, siga adelante. Por eso Yeshua dijo: mas el que perseverare hasta el fin, este alcanzará el reino. Aquí la palabra clave es perseverar, pero sin juzgar, sin hacer las cosas malas, sino hacerlo bien. ¿Ok? Hacerlo bien. Entonces, no se deje en ningún momento tampoco influenciar por otros. Porque es que la influencia, hermanos, que puede ejercer una persona sobre otra, uno puede hacer bien o puede hacer mal con este tipo de cosas. Porque a veces usted tiene un buen concepto, un concepto normal, no necesariamente usted tiene que tener un concepto positivo, favorable, súper bueno de mí o de alguien de usted, no necesariamente, lo normal. Ese es mi hermano, esa es mi hermana. Pero cuando alguien viene, mira, ese hermano tal y tal cosa, ese hermano
esto, y empieza como a dañarle a usted la imagen de esa persona a usted, entonces, si usted no es sabio, usted se va a dejar dañar el corazón. Se va a dejar dañar el corazón y usted va a permitir que esa persona piense realmente lo que el otro le dijo. Pero si usted es sabio, usted dice, no, yo no acepto que me digan eso, no, yo quiero seguir mirando a mi hermano de la forma como lo he mirado siempre, como mi hermano, como mi hermana en la fe, y vamos para adelante. ¿Ok? Pero no nos dejemos contaminar, es lo que Pablo dice, las contaminaciones, las malas contaminaciones. Baruch Hashem. Mateo 11:29. Matillahu 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este texto está espectacular, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los que la hacemos pesada, hermanos, somos nosotros mismos, con nuestro mal carácter, nuestra mala actitud, hace a veces que el yugo y la carga se pongan pesados. ¿Ok? Ojo con eso. No hay, hermanos, nada más bueno que uno vivir en shalom, en paz, en tranquilidad, sin prejuicios, sin nada, y caminando hacia adelante, siendo bondadoso, siendo benigno, manteniendo la templanza, la mansedumbre, porque eso es lo que está diciendo Yeshua. Aprended de mí, que soy manso. Y la mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu, allá en Gálatas 5:22. Y humildad, o sea, la benignidad, la humildad, el no creernos superiores a nadie. Aquí el único superior, que es nuestro verdadero maestro, que es nuestro verdadero líder, es Yeshua HaMashiach, bendito su nombre por siempre. Bendito sea su nombre. Amén. Hermanos, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, pero yo quiero que sigamos ahondando más que todo en los dones, o sea, la forma de administrar los dones y también la forma de descubrir qué don tenemos cada uno de nosotros, porque todos tenemos un don y tenemos que ejercitarlo y usarlo en beneficio, porque los dones no es para nosotros, hermanos. Ojo con eso. Los dones no es para que usted se beneficie. Los dones es para los demás, para la congregación, para los hermanos. Aquí no hay nada en beneficio propio. Aquí lo único que usted tiene que manejar personalmente es el fruto del Espíritu. Eso sí lo tiene que manejar usted y aprender a manejarlo, a corregir muchas cosas, corregir muchos comportamientos malos, corregir muchas actitudes que no son buenas. Eso sí lo tenemos que hacer nosotros. Pero los dones es para beneficio de nuestros hermanos, de los demás, en ayudar, en la capacidad de administrar, el don de sanidad, el compartir la palabra, lo poco que usted haya aprendido, compártalo con otros, que eso honra la Torá, eso honra el cielo, Baruch Hashem, y de eso se trata. Bendito sea su nombre. Muy bien, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno. Amén. Pastor, antes de irnos. Hermana Grace, dígame. ¿Por qué? Bueno, dice que aparte de los dones y todo, y dice, la palabra de ciencia y de conocimiento dice usted que es la misma. Entonces, ¿por qué Echalía la pone
dice ciencia y pone conocimiento como si fueran dos cosas diferentes. Y usted dijo que era lo mismo, Ok, la palabra de ciencia y conocimiento. bueno, está excelente la observación de la hermana Grace. La cosa que tiene que ver con la ciencia son los conocimientos profundos acerca de los asuntos científicos, acerca de cosas completamente desconocidas que en parte tiene que ver con lo que maneja el Zohar, el Zohar. El problema es que el Zohar o la Cábala le han mezclado mucha cosa que no es buena. Entonces, lo primero que hay que hacer con esos conocimientos es sacar lo que es de lo que no es, porque le han mezclado muchas cosas que no son, mucha ocultismo. Entonces uno tiene que aprender a distinguir qué es y qué no es, qué es del eterno y qué no es del eterno. Eso es ciencias. Y el conocimiento es la capacidad que se tiene de parte del eterno a través del Ruach de administrar el conocimiento de la Torá en cuanto a la claridad y el entendimiento de los textos y del mandamiento, pero eso en dos palabras es la exégesis. Eso es la exégesis. ¿Ok? Y la Eso sabiduría, es maestro, precisamente, señora. y la sabiduría, pastor. La sabiduría, eso abarca muchas cosas. ¿Serían las dos Acuérdese cosas que juntas? Por ejemplo, la sabiduría, o sea, la, sería la palabra de ciencia, que es lo que realmente tiene el Zohar y la Kabbalah, que es del eterno, no las cosas malas que han incluido ahí, junto con la exégesis de la Torah, sería ya la palabra de sabiduría, o sea, todo el conocimiento acerca de la ciencia, del conocimiento viene siendo la palabra de sabiduría. sí, en parte, porque es que la sabiduría está dividida en dos partes. La primera es la básica. ¿Cuál es la básica? El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. El temor a Yahweh, ajá. Esa es la básica. Y la Ajá. otra es la capacidad de tener el discernimiento y el conocimiento de decidir, de percibir y de entender muchas cosas de la vida y de la Torá. ¿Ok? Porque hay textos que están en la escritura que uno los entiende en el primer nivel de el pechat, Ajá. y de ahí no sale. Pero cuando ya uno le va al remés, al derus y al sod, y ahí es donde se aplica la sabiduría para entender la otra cara del texto, la parte más profunda del texto. Entonces, la sabiduría es como esa parte de la sabiduría es como la capacidad de discernir, de entender otras cosas que la gente normal o común no entiende fácilmente. Entonces, pastor, sería que la palabra de sabiduría tendría que ver con el discernimiento de la ciencia, del conocimiento de la ciencia, del Sí, conocimiento en sí, exacto. Cuando dice la y palabra de para, sabiduría es cuando una persona toma un texto y lo desmenuza de una ajá, forma la tan exégesis. sabia, con una inteligencia que lo extiende a tantas áreas, a tantas cosas que uno dice, wow, nunca sabía que en ese texto había tantas cosas, todo lo que se le podía extraer a ese texto, todo el conocimiento y el entendimiento, eso es palabra de sabiduría. O sea, Ah, el buen perfecto. uso de la lógica y de la razón de las cosas. Así lo llaman los sabios, el buen uso de la lógica y de la razón de las cosas. Porque la Ah, lógica y perfecto. la razón es una forma de
de mirar y de extraer los comportamientos humanos, los eventos humanos y los eventos naturales, sacarles la lógica a eso, el porqué de las cosas, cómo funcionan las Pastor, y cosas y por entonces, qué funcionan. por ejemplo, aquí lo importante en nuestra oración sería, como siempre, pedirle al Eterno el discernimiento, porque las personas que se van con el Zohar o con la Kabbalah son gente falta de discernimiento, porque no logran discernir entre lo bueno y lo malo, lo que por eso está mezclada la Kabbalah, porque no están discerniendo realmente las cosas que son del Eterno y las cosas que vienen del diablo que meten dentro de la Kabbalah. Correcto, porque es que cuando una persona se mete en cosas raras o en caminos equivocados, es porque esa persona no tuvo el celo de la palabra. O sea, Pablo dice, si un ángel o yo mismo viene a vosotros y trae un evangelio diferente, o sea, un mensaje diferente, A sea este anatema, es no lo anatema. reciban, no lo reciban, porque es lo que dice el Eterno allá en Deuteronomio cuando habla de los profetas. Él dice, una persona puede profetizar algo y eso se cumpla. Entonces, la persona simple o común, mente común, Sí. entonces se asombra y dice, oh, eso es de Dios, y lo pone a la persona en un pedestal. Pero ¿qué pasa? Cuando la persona está puesta en el pedestal, la persona empieza a desviar al otro a lo que él quiere que sea, a su propia voluntad, a su propio capricho, y lo saca de la obediencia al mandamiento. Entonces el Eterno dice, no nos fijemos tanto en el milagro o en el cumplimiento de lo que la persona dijo, que profetizó, sino en lo que la persona va a decir después, a dónde te va a encaminar. Si te encamina en la obediencia al mandamiento y en la fidelidad al Eterno, está bien, es del Eterno. Pero si la persona empieza con cosas raras y a desviarte de la Torá, a sacarte de la Torá, así se haya cumplido, así levante muertos, así haga milagros tenaces, no viene de parte del Eterno. O sea, todo lo que ocurra fuera de la Torá, a nivel de milagros, a nivel de cosas portentosas, tienen que ir acompañadas de la fidelidad al mandamiento. Si no va acompañado, si no va a la par, no es del Eterno. No es del Claro, Eterno. por eso dice en el libro de Proverbios que el simple todo lo cree. Exacto. Entonces es un ignorante. Entonces, la Torá, exacto, la Torá lo que nos lleva es a dejar de ser simples y a dejar de ser comunes y adquirir el discernimiento. Por eso en las oraciones siempre en las clases le pedimos al Eterno discernimiento, porque ese es un don, un don que todos debemos de cultivar, el discernir entre el bien y el mal, entre la noche y la oscuridad, entre el Shabbat y los días comunes, y discernir en los comportamientos de las personas, lo que es del Eterno y lo que no es del Eterno. Amén. Claro. Amén. Gracias, pastor. Amén. Con mucho gusto, hermana. Gracias. Muy bien. Vamos a... hermana Niurka. Sí, perdón la interrupción y ya sé que vamos a terminar, pero quería colaborar con un texto que se encuentra en Santiago capítulo 3 en relación a la sabiduría que viene del cielo, para que lo analicemos cuando se pueda. Santiago 3. ¿Cuál texto es? El verso, comenzando desde el 13, que es la sabiduría de lo alto, en relación a la pregunta de la hermana Grace. Ah, sí, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Mire esto que tiene mucho que ver con la clase que estuvimos esta noche. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. ¿Se da cuenta?
O sea, Amén. todos los dones y todas esas cosas están cerradas en el fruto del Espíritu. O sea, nuestra relación con el Eterno. Ahí se cierra todo. Pues por eso dice, muestre por la buena conducta. Sé ejemplo en conducta, espíritu, fe y pureza. ¿Se acuerda? A Timoteo. Pero dice, Amén. verso 14, pero si tenéis celos amargos, rivalidades en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría de la que estamos hablando desciende de lo alto y no es terrenal, natural. Dice, no es esta la sabiduría que desciende de lo alto. ¿Cuándo? Cuando tenemos celos amargos, rivalidades, envidias, todo eso no es bueno, porque eso es terrenal, es humano, es carnal, es diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, hay desorden y toda obra ruin. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos. Ojo, el fruto del Espíritu. Es imparcial y es sincera. Y el fruto de justicia es sembrado en paz para los que hacen la paz. Buen remate, Amén. hermana. Gracias por este texto, hermana Niurka. Buen Amén. remate de la clase de esta noche, que tenemos que ahondar más sobre eso porque ya creo que ya todos sabemos cómo se hace un Shabbat, más o menos, no perfectamente, las fiestas del Eterno, pero tenemos que ir a avanzar. Avanzar especialmente personalmente cada uno de nosotros en nuestro carácter, en la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Muy bien, vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Eterno. El viernes a las 9, después de la apertura del Shabbat, cada uno en su casa, vamos a tener nuestra clase de la Parashá. Oremos. Eterno, te damos gracias en el nombre de la Don Jesús.